El tema de hoy es: el dinero es energía, úsalo. Cada uno de nosotros está interesado siempre en estos tipos de títulos. Son sugestivos y nos dan cierto tipo de esperanza porque creemos que vamos a encontrar algo nuevo, algo que no sabíamos, y que solo los personajes notables son capaces de conseguir. Y al decir conseguir, creemos que las personas que tienen dinero son unos ogros que se traen algo escondido bajo la manga. Que los que han conseguido algo realmente grande económicamente son aquellas personas de dudosa reputación. Que nosotros, los que estamos interesados en la espiritualidad y en la inmortalidad de nuestras almas, no podemos llegar a tener mucho dinero, porque así como dijo Jesús el Cristo, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico ingrese al reino de los cielos. Bueno, esto suena lapidario, ¿no? Lógicamente, cuando el asunto viene a ser interpretado intelectualmente, de este tipo de cosas es que nos vamos a agarrar, nos vamos a aferrar. ¿Para qué? Para consolidarnos en la mediocridad, para decir no se puede, para decir el mismo Jesús lo dijo. Les haré ver que lo primero que debemos de quitar de nuestras mentes es precisamente esa idea. Hay que quitar esas ideas, esas creencias, así es una creencia. ¿Por qué? Por regirnos solamente de unas cuantas palabras, sin entender el fondo, el trasfondo, su significado real, el porqué, mejor dicho, sin estudiarlo bien. Ese pensamiento nos retrasa. Además, Jesús no quiso decir lo que nosotros creemos que quiso decir. Les voy a explicar. Al hablarle acerca de que un camello pase por el ojo de una aguja, ojo de aguja se le llamaba a la entrada de la puerta de cada ciudad, que eran fabricados estrechamente para que las personas pasaran de una en una, para evitar las entradas de los enemigos por los cuatro costados de las ciudades. ¿Por qué? Por las constantes guerras en las que estaban siempre envueltos en el Medio Oriente. Ahora, no solamente en esos entonces, sino ahora mismo ya se sabe que son pueblos belicosos, que siempre andan en conflictos y en problemas. Entonces, las entradas de esas ciudades o de esas ciudadelas no eran portones grandes para que pasaran una inmensa cantidad de gente, sino era todo lo contrario, eran puertas pequeñitas. Y como ahora, por ejemplo, se estila que la mayoría de gente circulamos nosotros en nuestros carros, en nuestros ómnibus, circulamos en motos y todo lo demás, pues en el desierto no se puede hacer ese tipo de cosas, eso es lógico. Todo es desierto, todo es arena. ¿De qué forma van a circular los carros? No se puede. Entonces, ahí es obvio ver que para movilizarse se tenía que hacer por intermedio de los camellos. Tampoco se podía hacer por intermedio de los caballos. ¿Por qué? Porque muy rápidamente se podían morir esos animales por falta de agua. En ese ojo de aguja, en esas puertas estrechas, se tenía mucha dificultad para hacer entrar al camello, porque entraban muy bien los seres humanos de uno en uno. Pero imaginen ustedes a un camello. Entonces,
¿qué era lo que pasaba? Se le forzaba al animal, se le forzaba al camello a que pasara por esa pequeña puerta estrecha llamada el ojo de aguja. Entonces, como era algo estrecho, se le lastimaba mucho al pobre animal para que entrara a la ciudad. Pero una cosa, hay que observar bien, de que pasaba el camello, pasaba. Dentro de esa dificultad también estaba observado el paso de estos animales. No es que un camello vaya a pasar por el ojo de una aguja de metal, como es lo que creemos, como es lo que hemos absorbido. Eso sí que es imposible, lógico. Un camello no puede pasar por una agujita, pues, que lo puedes sostener tú con tus dos dedos. Ese imposible es lo que tenemos metidos nosotros dentro de nuestras cabezas. Al ser imposible que pase un animal por algo extremadamente pequeño, pues así literalmente lo tomamos nosotros en la actualidad. Observen bien, la realidad de sus palabras quiere decir que es muy difícil, nada más. Él no dice jamás imposible. Es cierto, el camello no pasaba con facilidad, pero siempre pasaba. ¿Se dan cuenta? Hay una gran diferencia entre una puerta llamada ojo de aguja y una aguja de metal que puedes sostener entre tus dos dedos. Una gran diferencia. Entonces, nosotros tenemos grabado en nuestra mente muchas palabras literales que no tienen el contenido exacto de la realidad, y eso asumimos como verdad. Esas ideas entran en nuestro inconsciente y las mantenemos como ciertas, y creemos que para ganar el reino de los cielos debemos ser pobres, y por eso nos mantenemos con tremendas dudas de ser o no ser, y eso es un muy buen pretexto para seguir dentro de nuestra propia mediocridad. Esa misma mediocridad material se refleja en nuestra mediocridad espiritual. En la actualidad, ni Dios ni el diablo nos reciben, porque así como también lo dijo nuestro bien amado Jesús el Cristo, o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Oye, mi hermano, así como estamos, así como nos encontramos en la actualidad, pues nos van a vomitar a casi a todos. Esta humanidad actual es totalmente tibia y no ata ni desata, no se saben manejar ni materialmente ni espiritualmente. Claro, pues, cuando hablamos de la materialidad, lo dudamos, tenemos muchos miedos, decimos, ¿y si invierto? O si no tengo dinero, digo, ¿y si me pido prestado? ¿Y si no sale bien? Eso es estar tibio. Y espiritualmente decimos, sí, yo tengo fe en Dios, pero no conocemos sus leyes. Solamente creemos que con la oración vamos a solucionar todo y ni sabemos orar. Porque es increíble ver la cantidad de gente que cree que oración es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué cosa es lo que estás diciendo con eso? O con un Ave María, ¿qué es lo que estás diciendo con eso? Nada. Espiritualmente no te estás manifestando ni estás mostrando tu devoción, porque si se trata de oración, oración es conversación. Vamos a conversar con Dios. Dios mío, Padre mío, esto es lo que sucede, fíjate, y le contamos nuestra historia. Es cierto, Él sabe todo,
Pero en esa oración nosotros vamos a manifestar nuestras preocupaciones, nuestras angustias, y nosotros mismos vamos a sacar las respuestas de ciertas cosas en lo que nosotros estamos hablando. Entonces no se trata de repetir mecánicamente palabras de paporreta, sino se trata de hablar, de conversar y muchas cosas más. Cuando vino Jesús, escúchenme, cuando vino Jesús, vino acá a empezar un nuevo negocio, un gran negocio, diría yo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está metido en un negocio que es el negocio del alma. Nadie que pise el planeta Tierra ha venido a estar fuera de este negocio. Nadie puede. Todos, cada uno de nosotros, bueno, malo, grande, chico, todos estamos metidos en este negocio. Consciente o inconscientemente, cada uno de nosotros tendrá tarde o temprano que darse cuenta que ha venido aquí a negociar, a hacer el negocio del Padre, como también lo diría Jesús. Ya les expliqué que antes de venir a este mundo y antes que entre nuestra alma a nuestro cuerpo físico, hay un negocio previo en el Tribunal de la Justicia Divina, donde se establece nuestro capital cósmico. Esa palabra siempre la paro repitiendo, siempre. Capital cósmico. Al hablar de capital, estamos hablando de capitalismo, estamos hablando pues de dinero cósmico. Fíjense, antes de entrar, ya nuestro Padre interno y nuestra Madre Divina ya están costeando nuestra bolsa de viaje. Así que no nos llame la atención que hablemos de negocios espirituales. Muy claro lo especificó Jesús en la parábola de los talentos. Pero para este tema, lo más importante es lo que él mismo expresó. Buscad el reino de los cielos y el resto te será dado por añadidura. Como nosotros vivimos en Alicia en el País de las Maravillas, vamos a ver las cosas al revés, como siempre, y por lo mismo, primero buscamos la añadidura y luego, cuando ya estamos cansados y viejos y tenemos una cierta edad, cogemos la Biblia para enseñar a los jóvenes lo que nosotros, en nuestro respectivo tiempo de juventud, no hicimos. Claro, qué lindos que somos. Cuando ya estamos ya en cierta edad, cuando ya somos prudentes y silenciosos y ya no queremos ya hacer muchas cosas, ahí sí que bonito, te voy a enseñar yo a ti. ¿Y tú en esa edad lo aprendiste? Al buscar primero el reino de los cielos, vamos a tener claro desde hoy que eso no significa pobreza, sino más bien hay una promesa hecha por el más grande ser que pisó este planeta en los últimos milenios. Y cada una de sus palabras son científicas y completamente reales. Es increíble ver cómo las grandes religiones se empecinan en hacernos creer que solo con la pobreza podemos seguir los mandatos de Dios. Eso es totalmente falso. El mundo necesita de los millonarios, mejor dicho, el mundo te necesita. El mundo me necesita. Te necesita a ti tanto como a mí. ¿Por qué? Porque tú también puedes lograrlo. Tú lo único que tienes que hacer es tener el alma de millonario y nada más. Nada más.
tienes que tener fe. Cuando tú tienes temor, entonces eso le va a quitar fuerza a tu fe. Ese es tu único capital para empezar. Mayormente la gente piensa que para empezar algo, lo primero que tiene que empezar a tener, lo primero que debe tener es dinero. Entonces piensas mal. Tu primer capital debe ser tu deseo, tu pensamiento. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que anhelas? Ahí encuentras tu misión. Debes decirte, por ahora estoy pasando un mal momento. Mis negocios están en progreso, pero yo soy millonario. Así tienes que querer, así te tienes que tratar a ti mismo. Y verás que el universo te va a escuchar. Él no sabe de bromas, todo lo toma en serio y muy pronto te va a dar lo que tu alma está pretendiendo, te va a dar lo que tu alma está requiriendo. ¿Saben por qué? Porque si tú mismo te lo crees, el universo también te va a creer y te va a dar lo que solicites. Así se manejan las leyes de este planeta. Siguiendo con lo de los grandes maestros, yo les voy a contar algo que está muy bien guardado bajo 7 llaves. Resulta que cuando uno está metido en esto de la espiritualidad, es obligación de cada uno de nosotros pasar por la prueba de Job. Así es. Ustedes han escuchado hablar de la paciencia de Job en la Biblia. La prueba de la paciencia. Y ello tiene que ver mucho con la pobreza. Claro, pues. Es aquí donde mucha gente se cae. Es aquí donde mucha gente reniega de Dios, reniega de la sociedad, reniega de sus padres, reniega del esposo, reniega de la esposa. Y ahí lo único que hace es hacer que entre en efecto la ley de la atracción. Claro, pues, la ley de la atracción te atrae a ti no solamente lo bueno, también puede atraer lo malo. Todo depende del cristal con que lo mires. Si tú deseas y si tú quieres algo bueno, es absurdo que reniegues, que tengas ira, que tengas rabia. Lo lógico es, si tú deseas algo bueno, pues entonces piensa en algo bonito, piensa en algo positivo, piensa en algo que te va a hacer feliz a ti, a tu familia y a todos los demás. La ley de la atracción es una ley que se basa en nuestros propios deseos. Y no importa si nuestros deseos son buenos o si nuestros deseos son malos. Igual lo vamos a atraer a nuestro alrededor, lo atraeremos de tal manera que pasa a ser parte de nuestra vida. Entonces, ahí es donde se comienza a convertir en realidad lo que dijo el maestro Hermes Trismegisto: lo que es arriba es abajo. Lo que quiere decir también que es lo que es en tus mundos internos es en tu mundo externo, en esto que nosotros conocemos como exterior, que es la materia, que es la parte física. Todo lo que tú ves externamente, todo lo que te rodea, eso lo has creado tú. Eso pertenece a tus mundos internos, eso pertenece a tus deseos, eso también pertenece a tus frustraciones. Si tú liberas tus buenos deseos, rápidamente te vas a encontrar con esa ley de la atracción y entonces todo eso te va a favorecer externamente, físicamente, materialmente. Pero si tus deseos están llenos de temores y de angustia y de no se puede, pues simplemente te va a rodear eso mismo que tú pensaste.
Luego de estas pruebas de pobreza, la gente que está capacitada, porque por eso se dice la paciencia de Job, si lo primero que se te pide es paciencia, pues tienes que dar paciencia. Cuando los que somos probados por la paciencia triunfamos y seguimos con las mismas ganas de servir a Dios, pues simplemente viene a dar un vuelco total nuestras vidas y ya se nos tiene que probar con otra parte de este mundo. ¿Con qué? Se te tiene que probar con la riqueza. Así es, así es. Primero se te prueba con la pobreza y si pasas todas esas pruebas, ya te van a tener en la obligación de probarte en las pruebas de la riqueza. Algunos creen que es más fácil la vida, ¿no?, gozando de las riquezas y que la pobreza es un desastre. Pues estás equivocado. Estás equivocada. Espérate que sea tu turno y ahí verás que lo mismo es y hasta muchas veces es peor tener riquezas que vivir relajado con la pobreza. Parece incierto, parece no, yo preferiría vivir con las riquezas. Espérate, primero pasa por tus pruebas de la pobreza para que cuando te toque supuestamente, entre comillas, gozar por las pruebas de las riquezas, ya nos veremos las caras. El punto es que como el hombre tiene que ser moldeado y probado por todos lados, pues se le entrega luego todo el dinero que solicita y el aspecto monetario es lo de menos, porque como el rey Midas, donde pones el dedo, todo se va a convertir en oro. Resulta pues que es ahí, en ese estado social, donde somos probados en la mansedumbre, somos probados en la vanidad y el orgullo, que antes no se podían probar, porque díganme ustedes, a un pobre, ¿de qué se podría probar su orgullo? ¿De qué podría estar orgulloso? ¿Qué logró? Entonces, se logra tener mucho dinero con facilidad como parte sustancial de este proceso hermoso que se llama evolución. Entonces, pues, hay que entender que hasta el tener dinero es un proceso evolutivo donde se nos va a probar y tenemos que salir airosos de él. Si no, no nos merecemos esa vida y nuevamente la misma ley que nos abrió campo y nos subió hasta todo lo alto, luego, por esta misma ley de atracción y en su parte negativa, te succiona y te baja a la pobreza nuevamente. Y ya es bien sabido que si eres pobre y sigues pobre, no te ha pasado gran cosa, pero escúchame bien, si tú primero eres pobre y luego pasas a ser millonario y ya has probado las delicias del halago y de las exquisiteces y de un momento a otro vuelves a la pobreza, es como caer de un 10º piso, porque el golpe no es muy duro, es durísimo, casi fatal, y hasta loco te puedes volver si no estás capacitado mentalmente. Eso le pasó a muchísima gente, a mucha gente que perdió todos sus bienes, prefirió suicidarse antes que mantenerse. ¿Es verdad? Es un shock fuertísimo. Entonces, tenemos aquí que lo que tienen escondido las grandes religiones, sectas, movimientos, en cuanto a sus líderes, por ejemplo, eso es falso. Y no son amplios en su verdad, porque mienten o tapan la verdad para que no nos enteremos que sus líderes religiosos son millonarios o murieron millonarios, porque creen que así los creyentes no se van a incomodar. Claro está que hay de los otros, de los vivos, de los sabidos,
que lucran con el diezmo de sus feligreses. Yo no me estoy refiriendo a ese tipo de gente. Ellos, ¿qué tienen de espirituales? Nada. Son unos empresarios adictos al dinero. De esas personas no tratamos acá. Estamos hablando acá de la honestidad. Estamos hablando de lo moral, de gente que efectivamente se entregó a Dios, se entregó a hacer un sacrificio por sus demás hermanos y que hizo las cosas correctamente. De estas personas estoy hablando yo, estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Y esas personas que hicieron mal, esas personas que se quedan con los diezmos ajenos y que lo usan para su propio beneficio, ay, 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 pobre gente, no saben lo que les espera en su próxima existencia. Hay de los que se quedan con el sudor ajeno, pero eso no es lo que estamos estudiando. Aquí tenemos que dejar en claro que muchos líderes religiosos honestos han tenido gran cantidad de dinero porque simplemente tenían que tenerlo para pasar por sus pruebas correspondientes. Así es, así es. Entonces, tenemos, por ejemplo, que cuando venía un gran maestro como el conde Saint Germain, lo hacía siempre como un gran millonario para cumplir con su misión. Él vino una vez como Simón Bolívar. ¿Quién no conoce a Simón Bolívar, el gran libertador? Y aún nosotros creemos que fue un vulgar hombre de por ahí. Él, junto con el general San Martín y su famosa frase, 2 soles no pueden brillar en un mismo firmamento, y le dejó la posta al otro. Los 2 caballeros eran masones y tenían mucho dinero. Eso era muy necesario para poder cumplir con sus misiones. Ustedes deben recordar que hace como año y medio hubo una gran trifulca en Argentina, porque alguien descubrió que efectivamente el libertador San Martín, argentino él, gozaba de la opulencia. Él era millonario. Sin embargo, los argentinos hicieron una gran cruzada mundial y le dijeron a todo el mundo que su gran héroe era pobre y había terminado sus días pobre. ¿Qué tal apego hay a la pobreza? Dios mío. Eso es lo que tenemos metido en la cabeza. Así es, para que seas alguien destacado, según esta gente, tienes que ser pobre. El maestro Samael Aun Weor es conocido como el último de los maestros que tuvo el movimiento gnóstico, porque gnosis significa conocimiento. Entonces, a todos los gnósticos se les hace ver que el maestro murió en la miseria y lo único que consiguió fue una casita modesta donde vivía su familia también. Eso le dicen a todo el mundo, pero la realidad no es así. Resulta que un amigo mío muy íntimo tuvo la suerte de ser requerido por la maestra Litelantes, que fue su esposa, y cuando la visitó en México, ellos residían en una lujosa mansión en la mejor zona residencial de México y que además tenían otras propiedades, carros de lujo, de esos que ahora cuestan $100,000. Su casa estaba llena de estatuas de mármol y algo que le llamó mucho la atención era que todas sus puertas, incluso la puerta levadiza de la cochera, eran hechas de acero quirúrgico, precisamente para evitar que ingresen a su casa las malas vibraciones. En una sola de esas puertitas nomás, imagínense la cantidad de miles de dólares que se tuvo que gastar. Para hablar de alguien conocido por nosotros, tenemos a la doctora Inga Radefelfunk,
que estuvo con nosotros hace algunos meses y que tuvimos el privilegio de promocionarla y de entrevistarla, ¿no?, para su conferencia. Ella era esposa del maestro de Soto y se recorre todo el mundo dando conferencias y ayudando a la gente, dándole este tipo de conocimientos. Lo que casi nadie sabe es que ella es millonaria y cada vez que viene al Perú deja $1 milloncito o medio milloncito para los diferentes trabajos y obras de caridad. Y lo último que tengo conocimiento es que regaló una cantidad similar para comprar válvulas para el corazón. Fíjense ustedes. Entonces ella, ustedes dirán, pero si tiene tanto dinero, ¿para qué trabaja, no? No tiene sentido, si ya tiene un montón de plata, ¿para qué recorre el mundo haciendo lo mismo? Pues porque ella sabe que primero tiene que ver el reino de los cielos, si no, no hay añadidura. Así de fácil, así de sencillo es esto. Primero ella está buscando el reino de los cielos, porque si no, sabe que se va a cerrar su caño cósmico. No habría añadidura, no habría dinero, no cumpliría ella su misión con el universo, no ayudaría a mucha gente que tanto la necesita. ¿Entienden? Ella es una muy buena administradora del universo. El universo la necesita, nosotros la necesitamos. Entonces ella tiene que seguir trabajando internamente, tiene que seguir haciendo sus labores. Ahora bien, ya tenemos claro que el dinero no está reñido con la moralidad ni con la ética. Entonces, recién ahora podemos hablar de la ley de la atracción y enfocarnos realmente en las características de esta ley. La ley de la atracción es básicamente crear una imagen con la mente e imaginar y sentir, escúchame bien, imaginar, visualizar, ver y sentir, que tiene que ver, imaginar tiene que ver con tus pensamientos, con tu intelectualidad, y la otra, sentir, que tiene que ver con tus emociones, que el objeto deseado ya les pertenece. Pensar como si fueras un imán. Piensa que eres un imán, que vas a atraer todos tus anhelos. Fíjense bien de lo que estamos hablando, ¿ah? Crear, imaginar y sentir que ya lo tenemos. Por último, tienes que agradecer todos los días. ¿A dónde nos lleva esto? A un solo lugar, al presente. Claro, pues, si imaginas que ya lo tienes, porque yo no te estoy diciendo que yo quiero tener, no, yo ya tengo. Así tienes que hablar, así tienes que sentir. Tú ya lo tienes, es porque estás en el presente. No estás que yo lo hubiera querido tener tiempo pasado, ni en el futuro yo quisiera tener, tampoco, porque así estamos nosotros acostumbrados a pensar. El asunto es, yo ya lo tengo, yo ya lo siento, ya es mío. Siempre les he dicho que cuando uno está en el presente, es el único momento que tiene magia, es el único momento donde hace magia, y que solo ahí somos capaces de crear. Este tema no es nuevo, siempre lo he dicho. Al usar tu mente y sintiendo que hoy ya eres poseedor de tu anhelo, ahí está la clave. Vas a generar cierto tipo de energía que se le va a llamar la ley de la atracción. Claro, tú vas a querer $10,000. Vas a mirar
vas a visualizar esos 10.000 dólares, los vas a sentir, los vas a palpar, los vas a oler, vas a recordar que tienes ese dinero ya listo. Incluso ya sabes en lo que lo vas a gastar. ¿Entiendes? Así tienes que ser. Tienes que sentir que ya eres dueño de esa cantidad. Sentirlo, muy importante. Con la visualización lo vas a tener claro. Con el sentimiento y la emoción ese es el poder, esa es la fuerza. Al creer tú que ya lo tienes, ya es tuyo. Solamente es cuestión de unos cuantos días. Ahí, con esos deseos y a la vez con el sentimiento adecuado y poniéndote siempre en el presente, es que vas a ser dueño de tu propia existencia y vas a atraer todos los juguetitos que tú quieras. Claro, pues, todo lo que tenemos acá lo podemos conseguir, todo lo que existe en el mundo lo puede conseguir, pero son juguetitos. Crear objeto, sentir el objeto en el ahora y listo, ya está en camino tu juguetito. Lógicamente, eso lo tienes que repetir diariamente, todos los días. Por si no te habías dado cuenta, a eso hemos venido, a desarrollar nuestra conciencia, a despertarla, y la única forma de despertar nuestra conciencia es manteniéndonos despiertos, y eso solo se hace en el presente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te reafirmas en este tipo de prácticas, estás haciendo uso de tus poderes que ya te habías olvidado. Tú andabas creyendo, no, para 10.000 dólares tengo que trabajar duro 10 años, si ahorro 1.000 dólares anuales, no, te estás olvidando de tu parte divina. Así no es. Si tú despiertas conciencia, estás en el presente, entonces de esa manera creas, vas creando. El que cree, crea. Entonces, en este estado de conciencia somos dioses. En el presente somos dioses. Y los karmas desaparecen por lo general porque estás en otra octava superior, porque estás en un nivel superior donde esa ley no te puede tocar. Con el pretexto del dinero, estamos desarrollando la conciencia. Ahí el universo va a estar contento y te va a brindar todos tus anhelos, porque esa es nuestra real misión. Ahora, esa es la parte positiva de la historia, y cada uno de nosotros sabe que estamos también en un mundo donde hay la dualidad, donde está también posesionada el otro extremo, la parte negativa. Entonces, cuando nos expresamos negativamente, cuando pensamos negativamente, cuando sentimos negativamente, pues esos deseos también se plasman a nuestro alrededor, y por ahí hasta somos capaces de enfermarnos. Claro, pues, nosotros decimos son las bacterias, viajé a tal país y por ahí me contagié. No, señor. No, señor. Nosotros tenemos inherentes en nuestras partes astrales, en nuestra aura, tenemos cierto tipo de microbios y de enfermedades incipientes que pululan por ahí y que solamente esperan un desequilibrio en nosotros para meterse y tomar forma. Siempre les he dicho que todas las enfermedades son emocionales o mentales. Cada uno de los que están enfermos se han enfermado porque así lo han querido. Han hecho uso equivocado de su lámpara de Aladino. Al salir su genio, lo primero que él te dice es: amo, ¿cuál es tu deseo el día de hoy? Y ¡suá! Ahí mismo comienzas a hablar tú de tus miserias, de la vecina que es tan pesada, de tu esposo que se está portando mal, que sale con sus amigotes, de las cosas tan caras que están en el mercado, de la pésima calidad del seguro social,
Y por ahí todo ese mismo mundo, ese mundo negativo que estás creando con tu mente, con tus sentimientos, con tus emociones, ese mundo que tú creas te va a envolver y te va a perseguir la mala suerte como ave de mal agüero. ¿Te das cuenta? Filtra tus pensamientos. Hay que aprender a pensar, hay que aprender a sentir. Hasta en esos pequeños detalles estamos equivocados. Hace un par de días me llamó una señora que estaba casi llorando y que ya había sido mi paciente. Resulta y me cuenta la historia de que su esposo había violado a su sobrina y que ella se sentía muy mal y que sus hijos no querían trabajar porque se sentían inseguros y que ella estaba haciendo el papel de papá y de mamá porque el esposo era un irresponsable. Ella se sentía muy mal y ¿qué podía hacer? Era la pregunta. Al indagar, resulta que ella ya estaba separada de su esposo hace 20 años. La sobrina violada ya estaba casada y tenía 3 hijos y la señora seguía cargando las penas de hace 20 años. Lloraba por un acontecimiento de hacía 20 años. ¿Se pueden imaginar? Eso es una enfermedad mental. Y de ahí, de ese tipo de pensamientos que nosotros alojamos en nuestras cabecitas, de ahí vienen las enfermedades. ¿Cómo te puedes poner a llorar de un acontecimiento de hace 20 años? ¡Qué horror! Eso es no estar en el presente escandalosamente. A la ley de la atracción no le interesa si es bueno o si es malo lo que quieres atraer. La ley de la atracción solamente lo atrae. Ahora bien, vamos a ver cómo se manifiesta la ley de la atracción y cómo es que podemos reconocerlo. Porque muchas veces nos viene la buena racha y no nos damos cuenta. Y la mayoría de las veces tiene que intervenir la señora crisis. ¿Para qué? Para obligarnos a cambiar de octavas y por supuesto a mejor calidad de vida. La señora crisis es pero muy efectiva. Es una oficina del universo en donde te obliga a hacer las cosas que necesitas. Muchas veces nosotros lloramos, muchas veces zapateamos, reclamamos, decimos, Dios mío, ¿por qué me botas? ¿Por qué me desalojas? ¿Por qué me sacas de aquí? ¿Y por qué? Por una sencilla razón, te sacan de donde estás porque te mereces un lugar mejor. ¿Y qué es lo que sucede? Tú te niegas por el apego, te niegas por el miedo, te niegas por la inseguridad. Entonces, para colocarte en el sitio que le corresponde, para colocarte en un mejor nivel, para subirte de octavas, Él te obliga. ¿Te obliga de qué manera? Te obliga así, a la fuerza. ¿Para qué? Para que seas mejor, para que estés mejor posesionado. Cuando tú tienes algún deseo, lo primero que sucede con ese deseo es que se va a formar una resistencia a tu deseo. Esa resistencia está ahí con un propósito. Esa resistencia lo que quiere es ayudarte, no maltratarte. Pero como nosotros estamos dormidos, como no nos mantenemos en el presente, no entendemos qué es lo que pretende el universo con nosotros y lo consideramos un castigo. Y lloramos y nos sentimos mal. Pero cuando pasan los días o las semanas, entendemos que toda esa situación que nosotros creíamos que era mala, que es una crisis, pues al final resultó ser muy buena y beneficiosa para nuestra vida y después reímos y gozamos. Pero ¿por qué no podemos entender esa situación?
porque todo lo vemos negativamente. Les voy a contar una anécdota. Resulta que una vez me pasé a vivir a la punta con una familiar y resulta pues que esta dama nos hizo la vida pero de cuadritos, ¿no? No nos hizo vivir bien, la pasamos ahí, nos mudamos y todo, pero todos los días que pasábamos ahí era un martirio, era una persona pero de carácter dificilísimo, no se le podía congeniar, no se podía conversar muy bien con ella. Yo estaba enterado que ella era de carácter difícil, pero esta dama me convenció con esto de que quería estudiar este tipo de conocimientos. Pero qué conocimiento ni qué nada, solamente se dedicó a hacernos la vida miserable a tal punto que yo ya no quería ni ir a almorzar a mi casa. Y cuando regresaba en la noche, me quedaba varios minutos en mi carro dándome valor para entrar a mi propia casa. Bueno, no aguanté más y al finalizar el mes ya quería irme, mudarme a donde sea. Pero el asunto era alejarnos de este familiar. El problema principal es que yo no tenía los recursos económicos para la garantía y el mes de alquiler. Yo era taxista en ese tiempo. A ver, y siempre repito esto, ¿no? ¿Qué peruano trabajador no ha sido taxista alguna vez? Pues bien, resulta que el asunto estaba crítico. Si nos quedábamos más tiempo, nos íbamos a ver obligados a quedarnos un mes más. Y si no podía aguantar ni un solo día, ¿qué iba a hacer un mes más? Eso iba a ser terrible. Alguien corría el riesgo de terminar muerto o herido. Hice mi pedido, oré y salí a la calle. Y de pronto me encuentro con un amigo y al preguntarle a dónde iba él, me dijo que se iba a una cita, porque una señora estaba interesada en alquilarle una casa de 2 pisos que tenía él en una zona residencial. Ahí mismo nomás se subió a su ómnibus para asistir a su cita de negocios. Yo me quedé parado, medio aturdido, pero rápidamente reaccioné. Así que de inmediato me subí a mi carro, seguí al bus que se había llevado a mi amigo y al capturarlo le hice señas que se bajara. Baja, baja! No, y él me hacía señales. No, él tenía que seguir, que no había traído plata para el taxi. No, él tenía que seguir. Y yo, no, yo le seguía haciendo señas. Yo le dije, no importa, te llevo nomás, baja, estás en mi ruta. Y bueno, pues, este amigo se bajó del bus. Entonces, resulta que fuimos a su casa por alquilar y lo acompañé a esperar a su cliente. Se animó tanto nuestra conversación que él, a pesar de no ser muy apegado a las bebidas, me invitó una cerveza. Yo ya no tomaba desde hacía mucho tiempo, pero en aras de mi interés escondido se lo acepté. Él hasta ese momento no sabía de mi necesidad. Entonces, cuando yo le conversé, él se interesó tanto que se pidió otra cerveza. Y ya con 2, ya estaba yo pues con los charros mexicanos encima de mi cabeza, porque ya no tenía costumbre de beber. Bueno, yo me decía a mí mismo, así es el sacrificio. El tema es que la que le iba a alquilar la casa nunca llegó. Y en ese traguito que estábamos nosotros brindando, entonces le conté mi problema, le hablé de mi problema. El resultado final de todo esto fue que mi amigo me dio la casa para vivir sin garantía, sin pago adelantado y un mes de gracia. El primer mes no me lo cobró. Era una casa de 2 pisos con un jardín interno,
un jardín externo con una cochera, o sea, había muchísimo espacio, una casa muy hermosa en una zona residencial y todas esas facilidades me brindó mi amigo. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera estado atento al mensaje del universo, a la respuesta a mis necesidades? ¿Qué hubiera sucedido? Pues algo muy simple, no hubiera obtenido la casa, no hubiera obtenido nada. En ese momento yo me encontraba sin un solo centavo en el bolsillo. Era imposible obtener una casa, era imposible un departamento, era imposible un cuarto. Pero sin embargo, por estar atento al lenguaje del universo, pude conseguirme una casa de 2 pisos en una zona residencial, con cochera para mi auto, con 2 jardines para poder descansar y disfrutar en los momentos de ocio, con una muy buena vecindad, y todo ello sin ningún solo centavo en el bolsillo. La ley de la atracción muchas veces actúa de manera que desarrolla aún más tus propias habilidades, te afina, así es, te afina. Esas cosas tal vez no me hubieran pasado si yo no hubiera tenido tanta necesidad de algo. Todas las leyes están en este planeta para ayudarnos a ser mejores, menos egoístas y más fuertes en la voluntad. Todo tiene un porqué, todo tiene un sentido. Todas ellas en su conjunto están aquí para ayudarnos a todos nosotros a ser evolucionados. Muchas de nuestras crisis solo están ahí para que nuestro proyecto sea mejorado con la ley de la resistencia. La resistencia es un adversario pagado para dejarse vencer en determinado tiempo. Su tarea es hacernos creer que todo nos es adverso. Esa es su tarea, pero en realidad es para mejorar y buscar otras formas de llegar a nuestro objetivo. Cuando no estás atento a recibir, como me pasó a mí, cuando te da vergüenza enfrentar el asunto por el qué dirán, cuando la falta de fe te abruma, entonces es ahí que entra a tallar la crisis. ¿Para qué? Para obligarte por otros medios a recibir lo que tú mismo has deseado, a recibir lo que tú mismo has pedido. Te obliga. Y de esas cosas no nos damos cuenta. Todos estamos constantemente creando y ni de esas cosas nos damos cuenta. Para nosotros, el asunto pasa porque los demás tienen la culpa de nuestras desgracias. Y que la política del gobierno, que el dinero, que porque no hicieron bien sus cosas los ministros, a todos ellos le echamos la culpa. Claro, es muy fácil decir los demás, yo no tengo ninguna responsabilidad, no me das oportunidad. No, señor. Todos tenemos las posibilidades de hacer algo más y de obtener algo más. Lo que sucede es que por ese bendito apego, por el miedo, por el qué dirán y por tantos defectos egoístas que tenemos nosotros, no nos damos cuenta que somos a imagen
y semejanza de Dios, y que por lo mismo podemos crear lo que se nos plazca. En este caso, mi misma necesidad, la crisis, me hizo crear a mí ese tipo de deseo, pero tuve que rebuscarlo, tuve que afinarme muchísimo para darme cuenta de que la oportunidad estaba en ese amigo que se me iba en el bus. Nuestro principal problema es la falta de dirección, y eso es horriblemente generalizado en nosotros los peruanos. Recuerdo el caso de un señor que vino a mí con muchos problemas, y él estuvo con muchas ganas de llorar. Estaba muy mal el hombre, muy apenado. Entonces, yo, agarrando mi linternita que uso para examinar el ojo, le dije: Señor, amigo mío, este es su día de suerte. Esta es mi varita mágica, y con ella yo le voy a conceder el deseo que usted quiera. Pídame, dígame usted, ¿cuál es su deseo más ardiente? ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que lo hace infeliz? Entonces, yo estoy en posibilidades de serle útil, amigo. ¿Sabe qué? Yo le voy a conceder su deseo más grande. Este señor se quedó muy sorprendido con lo que le dije, y luego se pasó un muy buen rato pensando en lo que le gustaría tener. ¿Y qué creen? ¿Saben qué? ¿Saben qué cosa fue lo que sucedió? Este caballero no sabía cuál era su deseo más ardiente. No lo sabía. Él sufría por algo que no sabía. Él solamente sabía que era infeliz, pero él no sabía qué cosa le podía causar felicidad. No lo sabía, no lo tenía en mente. Él tuvo la oportunidad de decir: ¿sabes qué? Yo quisiera esto me haría feliz. Pero ¿saben cuál fue su realidad? Que él no sabía qué era su felicidad. Este caballero no tenía una hoja de ruta, no sabía de qué cosa estaba llorando, porque él algo quería y se sentía frustrado, pero no sabía cuál era ese algo. La ley de la atracción se basa en tener claramente definido el deseo para poder atraerlo. Esto es tan importante que me veo en la obligación de repetírtelo. La ley de la atracción se basa en tener claramente definido el deseo para poder atraerlo. Al estar vacía nuestra cabeza de algún tipo de deseo definido, eso mismo vamos a obtener. ¿Sabes qué vamos a obtener? Nada. Absolutamente nada. Amigo, amiga, tu primer capital es el deseo, tener claro qué es lo que quieres. Tú podrás decir: sí, yo tengo claro, yo quiero dinero. Está bien, pero sigues en las mismas. ¿Por qué? Porque la pregunta que se cae de madura es: ¿así? ¿Y qué harías con ese dinero? Porque solamente estás pidiendo papel. ¿Pero qué harías con ese dinero? Tienes que tener metas, ese es tu principal capital. Y de eso se trata la ley de la evolución. Dios se manifiesta en cada uno de nosotros y por intermedio nuestro, Él mejora día a día nuestro planeta. Él nos da a cada uno de nosotros una misión para que se encarguen personalmente de eso, para que nos encarguemos personalmente de eso. Pero no lo hacemos
porque andamos vagando por ahí sin definirnos, sin saber qué queremos. Cada uno de nosotros está perfectamente capacitado para llegar a grandes objetivos, pero la falta de fe producida por el miedo nos aleja de nuestra abundancia, nos aleja de nuestro derecho, una abundancia a la que todos nosotros tenemos derecho. Amigo, amiga, ¿quieres atraer? Te repito, creación igual a atracción en el presente y agradecimiento. Eso es todo lo que tienes que hacer para volver al paraíso. Eso es todo lo que tienes que hacer para que este mundo material se convierta en tu propio paraíso. Que no te lo cuenten, no lo sigas viendo desde el balcón. Todo este mundo te pertenece a ti también. Amigos, amigas, muchas gracias.